El viejo solitario queda chocado al ver al mendigo llamar al hijo de papá. Las calles del barrio se movían como sombras. La luz del sol parpadeaba entre los edificios viejos, transformando el asfalto en un mosaico de luces y sombras. Shia, un niño de 8 años, con el cabello desordenado y ojos brillantes llenos de esperanza, avanzaba decidido. Había decidido que era el momento de buscar a su padre, aquel hombre al que solo había conocido a través de una foto amarillenta que su madre guardaba entre sus cosas. Ella ya no estaba, y algo en su interior le decía que debía encontrarlo. Sin embargo, su corazón le latía con fuerza, como si el miedo se mezclara con la determinación en un baile inquieto. Mientras caminaba, los ecos de risas infantiles resonaban en el aire, creando un contraste desgarrador con el vacío que sentía en su pecho. En su mente, la imagen de su madre sonriendo se entrelazaba con el recuerdo de esa foto. Un hombre con una mirada perdida y una sonrisa que nunca ha. Nahuel, un hombre solitario que se escondía del mundo tras una densa cortina de tristeza. Su mirada oscura se cruzó con la del niño, y en ese instante el ambiente se volvió pesado. El viejo, con sus manos callosas y su andar lento, parecía un gigante de dolor hecho de recuerdos. «¿Qué haces aquí, pequeño?», preguntó, su voz rasgada como el eco de una guitarra triste. Shia tragó hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «Busco a mi papá», murmuró, intentando explicarse. Pero Nahuel no parecía escuchar. Sus recuerdos lo atrapaban. Los gritos de risas lejanas se volvieron un eco distante, mientras él recordaba decisiones pasadas que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era. La tristeza se agolpaba en sus ojos cada vez que la imagen de Lía cruzaba su mente, y en ese silencio abrumador comprendió que el niño había llevado su misma carga, esa búsqueda eterna. Entonces, Shia sacó un objeto de su bolsillo, un pequeño colgante que había pertenecido a su madre. Algo titiló. Nahuel lo miró fijamente, como si el tiempo se detuviera. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, sus palabras colisionando en el aire. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella me decía que debía buscar a mi papá». Las palabras murmuradas se llenaron de presagios. Una sombra se deslizó por la calle, un movimiento fugaz que puso en alerta a Nahuel. Un instinto oscuro le decía que algo no estaba bien. El silencio se hizo pesado, y a lo lejos un murmuro escalofriante perturbaba el ambiente. Nahuel y Shia intercambiaron miradas intensas, el mundo exterior desvaneciéndose, mientras la verdad de sus pasados comenzaba a entrelazarse de maneras que no podían comprender. Un interrogante flotaba en el aire. ¿Qué secretos se escondían tras la desaparición de la madre de Shia? ¿Por qué Nahuel permanecía en la penumbra, negándose a convertirse en el padre que el niño tanto deseaba? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el silencio se apoderaba del momento, Shia y Nahuel se miraron como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido.
Las sombras de los edificios parecían alargarse como si quisieran atrapar ese instante. Sin embargo, tu madre, Lia, ella nunca quiso que me acercara. Sus ojos se llenaron de una angustia inquebrantable, pero Shia sintió que esa frase lo sacudía como un trueno. ¿Qué quieres decir?, preguntó el niño, su voz diminuta, casi inaudible. ¿Qué escondes de mí? Antes de que Nahuel pudiera responder, un grito rasgó la atmósfera. Era un sonido desgarrador que provenía de la calle. Instintivamente, ambos giraron la cabeza hacia la dirección del grito, y entonces lo vieron. Una figura oscura apareció entre los coches, un joven con cara de furia. Nahuel gritaba, sus ojos salvajes como llamas danzantes. «Tienes que pagar por lo que hiciste». El corazón de Shia dio un giro peligroso. Nahuel pareció encogerse, como si el propio peso de sus pecados lo aplastara. «No, no es lo que crees», balbuceó, su voz ahora claramente llena de pánico. Pero el joven, apretando un objeto entre sus manos, se acercaba, y con cada paso la tensión crecía, como una tormenta a punto de estallar. Shia sintió un nudo en su garganta. ¿Qué cosa horrible había hecho Nahuel? ¿Por qué ese chico lo perseguía? Las preguntas estallaban en su mente, pero no había tiempo para respuestas. ¿Quién es?, logró preguntarle a Nahuel, pero el hombre solo movió la cabeza, incapaz de pronunciar palabras. El joven se lanzó hacia Nahuel, pero éste logró esquivarlo en el último instante. Sin embargo, el objeto que llevaba consigo se deslizó de su mano y rodó por el suelo. Shia lo vio, un pequeño cuchillo, brillante como un rayo de acero. En ese instante, su estómago se revolvió. La escena estaba tomando un giro aterrador. «¡Eres un traidor! ¡Sangre por sangre!», gritó el joven, mientras su mirada se llenaba de una ira contagiosa. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, lanzó el cuchillo con una velocidad relampagueante. Todo sucedió en un instante. La escena pareció ralentizarse. Shia sintió que el tiempo se detenía. Nahuel, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia el lado, pero el arma lo alcanzó. Un grito se escapó de los labios del viejo, y en ese momento todo estalló. La sangre brotó como una flor marchita, tiñendo el asfalto gris. El grito de Nahuel resonó en los tímpanos de Shia, un lamento que lo atravesó como un rayo. «¡No!», chilló el niño, mientras sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus piernas se negaron a moverse. Las risas lejanas de los niños del barrio se convirtieron en un eco distante, mientras otros habitantes de la calle se detenían, sus rostros llenos de horror. Murmullos de conmoción empezaron a fluir entre ellos. Algunos retrocedieron, incapaces de soportar la realidad brutal que se desarrollaba ante sus ojos. Nahuel caía al suelo, la mirada perdida, y el joven, asustado por lo que había hecho, retrocedió mientras la distancia se cubría de un silencio atroz. El aire se volvió espeso, como si una sombra oscura envolviese a Shia, quien apenas podía comprender lo que sucedía. «¿Por qué?», murmuró, sintiendo que su corazón se rompía en mil pedazos. Las respuestas parecía que se deslizaban como el acero del cuchillo entre sus dedos, y en ese silencio abrumador, una certeza aterradora golpeó su mente. La imagen de su padre seguía ocultándose en las sombras, pero ahora Nahuel, ese hombre lleno de tristeza, se convertía en un extraño, y el oscuro secreto que unía sus vidas tenía un nuevo rostro. ¿Era Nahuel el héroe que había esperado, o un villano marcado por la culpa de un pasado terrible? La confusión le chocó como un huracán. Con lágrimas en los ojos,
Se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos se desvelarían en este laberinto de dolor y traición? El Shia, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, miraba a su alrededor, buscando respuestas en las caras confusas de las personas que se agolpaban en la calle. La sangre seguía brotando, y Nahuel caía al suelo con una expresión de horror en sus ojos. Un murmullo se extendía entre la multitud, una mezcla de sorpresa y temor que acentuaba la tensión. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó una mujer que había aparcado su auto, su rostro arrugado por el miedo. Varios miraban, otros retrocedían. Nadie sabía qué hacer, y eso era lo más aterrador. El joven que había lanzado el cuchillo se había detenido. Su rostro delataba el horror que sentía por su propia acción. Shia no podía mover los pies, su mente gritaba, su voz se había ahogado en un mar de confusión. Miraba a Nahuel, quien yacía en el pavimento, y sentía que una parte de él se rompía con cada respiración rasposa del hombre. ¿Por qué? El niño apenas podía articular. Las lágrimas brotaban. El dolor era palpable. El chico que había lanzado el cuchillo se dio cuenta de su propia locura. El pánico en sus ojos creció a medida que la realidad lo golpeaba. «No quise», balbuceó, mirando a Nahuel en el suelo, su cuerpo convulsionándose. Era como si la culpa lo quemara por dentro. Pero Shia no lo podía oír, solo podía ver la vida desvanecerse de los ojos del hombre que nunca había conocido. Y entonces, en medio de aquel caos, algo extraño sucedió. Del interior de la multitud, una figura se adelantó, empujando a la gente a un lado. Una mujer con cabello lacio y una chaqueta de cuero se acercó, con una mirada que helaba la sangre. Era conocida para algunos, un susurro aterrador. La gente la llamaba la Dama de las Sombras. «¡Suéltalo!», gritó con una voz profunda que resonó como un trueno. Nadie podía ignorar su presencia. La multitud, en lugar de dispersarse, se hizo más densa. Shia sintió una mezcla de miedo y curiosidad, y algo dentro de él se estremeció. ¿Quién era ella? La mujer avanzó con pasos firmes, ignorando el caos a su alrededor. Se inclinó sobre Nahuel, y antes de que alguien pudiera detenerla, colocó una mano sobre su pecho. «¡Despierta!», ordenó, su mirada fija en el hombre moribundo. Un brillo extraño surgió de sus ojos, algo que parecía más un hechizo que una acción. Los murmullos se hicieron más intensos. La gente intercambiaba miradas asombradas, preguntándose qué estaba sucediendo. Shia se forzó a acercarse, su curiosidad superando al miedo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, la voz apenas un susurro. La mujer lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación, despertando lo que se ha perdido. En ese momento una ola de energía pareció salir de ella, envolviendo a Nahuel y la multitud a su alrededor. Los ojos de Shia se abrieron de par en par. Algo extraordinario estaba sucediendo. El cuerpo de Nahuel brilló con una luz suave, como si un sol pequeño estuviese naciendo desde su interior. La sangre dejó de manar, y las miradas cautivas se transformaron en desesperación y asombro. Pero en un giro devastador, el brillo se apagó tan rápido como había llegado. Nahuel, que estaba tan cerca del borde, quedó inmóvil nuevamente. La mujer se levantó con una expresión de frustración. «El destino no puede ser alterado», murmuró, y de repente su mirada se encontró con la de Shia. «Pero tú puedes cambiarlo». El mundo alrededor se tornó en un silente caótico, mientras los murmullos aumentaban. «¿Qué significa eso?», preguntó Shia.
sintiendo que el aire se le cortaba. La mujer sonrió enigmáticamente. A veces los héroes vienen del lugar más inesperado. Con esas palabras, la dama de las sombras se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Las miradas se volvían hacia Xia, quien sentía que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Un nuevo fuego encendía su corazón. ¿Qué significaba todo esto? Nahuel seguía tirado en el suelo, pero el destino ya no parecía tan claro. Xia comprendía que su búsqueda apenas comenzaba, pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué era lo que realmente había perdido? ¿Quién debía convertirse para cambiar el final de esta historia? El caos se desataba y su vida ya no sería la misma. El grito de Nahuel resonó, una nota desgarradora que se deslizaba por la calle. Xia, con los ojos grandes, sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El murmullo de la multitud se intensificaba, sus rostros hechos de confusión y pavor. Nadie sabía cómo responder. El caos se cernía sobre ellos como un manto oscuro. «¡Debemos ayudarlo!», gritó una mujer del fondo, pero su voz se perdía en el aire pesado. Xia, con el corazón acelerado, solo podía mirar a Nahuel en el suelo. Las manos temblorosas del niño se apretaron contra su pecho mientras su mente intentaba hilar lo que estaba pasando. Y entonces ocurrió. En medio del silencio atroz, un sonido atípico emergió del tumulto. Un ruido estridente, como el roce de un motor a toda velocidad, cortó el aire. Con un estruendo ensordecedor, un vehículo oscuro se detuvo abruptamente cerca de la multitud. Sus luces parpadeaban con violencia, como si fueran ojos buscando un destino. Las personas se apartaron, dejando un espacio vacío, y Xia sintió que su estómago caía de repente. La puerta del auto se abrió con un golpe sordo, y de ella salió un hombre con una chaqueta negra y una mirada fría que helaba la sangre. «¡Xia!», gritó. Su voz era un puño de hierro. El niño sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Quién eres?», tartamudeó, con un nudo en la garganta. El hombre no respondió, pero sus ojos oscuros reflejaban algo que le hizo escalofríos. Se acercó al niño con pasos firmes, ignorando la desesperación de otros. «Vine a buscarte», dijo finalmente, y su tono era una mezcla de urgencia y amenaza. En ese instante, un chispazo de reconocimiento iluminó la mente de Xia. «¡Tú eres él!», murmulló, sintiendo que el aire se le escapaba. La imagen del hombre en la foto amarillenta resurgió en su mente, dibujando una línea entre la esperanza y el miedo. Pero antes de que pudiera articular más, el joven que había arrojado el cuchillo corrió hacia él, con el rostro bañado en pánico. «¡Eres un monstruo!», gritó, apuntando al nuevo visitante. El aire se tensó. El silencio fue reemplazado por gritos de orden y reclamaciones. El hombre de la chaqueta negra se volvió hacia el agresor. «Tú no sabes nada sobre monstruos», dijo, y sus palabras sonaban como un eco siniestro. Xia sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué secretos se ocultaban entre ellos? «¡Detente!», gritó un paramédico que llegó corriendo. Cuando enfocó su mirada en Nahuel, todavía en el suelo, el nuevo personaje pareció encogerse. Fue un momento. La confusión siguió girando, un ciclotrón de emociones en una espiral de tensión. Y entonces, todo se tornó en un caos. El hombre de la chaqueta negra miró hacia Nahuel y al ver su estado, una expresión aterradora cruzó su rostro. «No, no puede ser», murmuró. Y sus palabras
arrojaron una sombra larga sobre la escena. La gente a su alrededor empezó a murmurar, buscando respuestas en las miradas de los otros. De repente, el hombre extendió la mano hacia Xia. «Esto es por lo que vinimos», declaró con una voz que temblaba de emoción reprimida. «Tu madre era parte de algo mucho más grande». El aire se volvió denso. El niño retrocedió, sintiendo cómo el suelo se movía bajo él. ¿Qué? Su voz se había convertido en un susurro. ¿Qué significan esas palabras? Ella estaba conectada con nosotros, y tú también lo estás, exclamó el hombre, y sus ojos ahora brillaban con una intensidad desconocida. Xia sintió que su mente estallaba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué secretos había escondido su madre sobre su vida, sobre su propia identidad? «No, no estoy listo para esto», gritó el niño, y el eco de su voz se perdió en la multitud, mientras el hombre se acercaba más, atrapando su mirada. Murmullos llenaron el aire. Las personas a su alrededor comenzaron a retroceder, buscando respuestas, queriendo escapar. El joven que había lanzado el cuchillo se sintió desbordado, mientras la verdad que salía a la luz comenzaba a desdibujar su propia historia. Y en ese momento, antes de que Xia pudiera comprender la magnitud, un destello cegador surgió de la chaqueta del hombre. Las luces del auto parpadearon una vez más y con un movimiento brusco lanzó algo al aire. Era un objeto que brillaba intensamente, un pequeño medallón. «¡Sí, cómpralo!», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, todo estalló en un torbellino de luz y sombras. Y Xia sintió que el suelo se desvanecía. El caos lo abrazó y la búsqueda por la verdad había comenzado. ¿Qué ocurriría con él, ahora que tu madre había sido parte de algo tan oscuro? ¿Y cómo su vida se entrelazaba con el destino de aquel hombre extraño? Las preguntas retumbaban en su mente mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. Las palabras del hombre en la chaqueta negra colisionaban con su realidad, haciéndolo tambalear. Ella estaba conectada con nosotros, pero antes de que pudiera absorberlo todo, la atmósfera cambió de un tirón. Un grito desgarrador emergió de la multitud, robando la atención de todos. Una mujer se había desplomado al suelo, las manos cubriéndose el rostro. Sus lamentos resonaron como ecos de dolor, y el caos reinante se sumó en un instante. La mirada de todos se volvió hacia ella, luego hacia Nahuel, y de nuevo a la mujer. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó alguien del fondo, y el pánico se instaló en el aire. Xia, paralizado por el miedo, observó cómo un hombre delgado, con una chaqueta desgastada, empujaba a la multitud. Sus ojos estaban desorbitados, como si un horror indescriptible brotase de su interior. «Es hora de la verdad», gritó, y en su mano llevaba un objeto brillante que atrapó la atención de todos. Era un medallón similar al que Xia había visto en la chaqueta del hombre. El chico tembloroso que había lanzado el cuchillo se quedó helado, un miedo profundo reflejado en su rostro. «No, no hagas eso», chilló, pero su voz se perdió en el tumulto. El delgado levantó el medallón, y algo en el aire cambió, como un trueno que se acerca. Entonces, en un movimiento fluido, lo arrojó al suelo. En un instante, el metal impactó y la tierra pareció temblar bajo sus pies. Todos se quedaron quietos, los murmullos se detuvieron. Una explosión de luz los envolvió. Fue como si el mismo sol hubiera descendido para reclamar lo suyo. Xia cubrió sus ojos con un brazo, y cuando la luz se disipó, un silencio atroz lo rodeaba. Cuando se atrevió a mirar,
El mundo era diferente. Las calles estaban llenas de formas distorsionadas, figuras familiares que parecían resplandecer y desaparecer a la vez. El hombre de la chaqueta negra estaba en el suelo, inconsciente, mientras el delgado se mantenía erguido, una sombra alargada de lo que antes había sido. Y entonces la verdad cayó sobre Xia como un rayo. ¡Espera!, gritó, intentando conectar los puntos, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies de nuevo. ¿Qué hiciste? El delgado se volvió hacia él, con una mirada que transmitía un torrente de emociones. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus labios torcidos mostraban una sonrisa que helaba la sangre. Ahora estamos en su juego, Xia. Tu madre. Ella no fue una víctima. Ella estaba a cargo de esto. Las palabras rompen el aire. Un golpe devastador que hizo tambalear al niño. Todo lo que había creído, todo lo que había anhelado, se desmoronó en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible? No, eso no puede ser cierto. Pero el shock se transformaba lentamente en comprensión. La madre que había añorado, la figura maternal que lo había guiado, ahora pintada con un nuevo rostro de cruel verdad. El murmullo ante él se intensificaba. Había rostros que lo observaban, algunos en pena, otros en terror. Ella eligió esto, Xia. Ella sabía lo que hacía, insistió el delgado, dejando caer el medallón, que había empezado a brillar de nuevo. Y tú estás destinado a seguir sus pasos. El terrible giro lo dejó helado. ¿Qué había querido su madre de él? Las risas de los niños, el amor que solía sentir, todo se transformaba en sombras. La confusión vertiginosa lo había atrapado. No había héroe, no había esperanza, solo un reflejo de lo que él podría llegar a ser. Y mientras el silencio se transformaba en un eco de inquietud, un nuevo temor lo invadió. ¿Acaso estaba destinado a repetir la historia? Con el corazón latiendo con desespero, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. La pregunta que lo atormentaba ahora no era si encontraría a su padre, sino si podría aceptar la oscuridad que se escondía en su propia sangre. El brillo del medallón siguió iluminando la escena, y en medio del caos la verdad se retorcía como una serpiente en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentarse a su legado? La multitud comenzaba a moverse de nuevo. Sus murmullos se entrelazaban con el viento, y la desesperación se apoderaba del ambiente. Una chispa de posibilidad brillaba a lo lejos, y Xia se dio cuenta de que el camino por delante era aterrador, pero lleno de preguntas que necesitaba responder. ¿Qué haría ahora? ¿Quién podría guiarlo en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba? Con ese vacío en su corazón, un nuevo capítulo se abría ante él. La luz del medallón seguía titilando, dibujando sombras inquietantes en el rostro de Xia. La multitud a su alrededor. ¿Qué demonios pasó aquí?, gritó un hombre en la multitud, y su grito hizo eco, resonando en la mente de todos. La visión de Nahuel desvaneciéndose en la inconsciencia golpeó a Xia como un martillo. ¡Despierta!, pensó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El delgado dio un paso adelante, la inquietud reflejada en su rostro. «Esto es más grande de lo que crees», dijo con voz entrecortada. Su tono dejó claro que no se refería solo al caos en la calle, sino a algo mucho más oscuro. Tu madre, Lia, estaba al tanto de un secreto que no podía compartir. Todas las piezas comenzaron a encajar, pero cada conexión que imaginaba se sentía aún más aterradora. ¿Qué secreto?, preguntó, con un nudo en la garganta. Pero antes de que el chico pudiera responder, un sonido casi imperceptible se coló entre el murmullo de la multitud.
un leve crujido que creció en intensidad, como el alarido de un gran animal acercándose. De repente, un destello de luz recorrió la calle. Un portal se abrió a varios metros de la escena, y de él emergió una figura envuelta en humo oscuro. El aire se volvió helado, y un escalofrío recorrió la columna de Xia. La multitud retrocedió aterrorizada, mientras la figura avanzaba con una gracia perturbadora. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien en la distancia. «¡Es una bruja!», exclamó una mujer. La figura se aproximó, y a medida que se acercaba, el horror se transformó en asombro. Se trataba de un hombre alto, con una capa que parecía absorbía la luz. Su rostro, marcado por un profundo conocimiento y tristeza, capturó la atención del niño. «¡Lia me envió!», dijo con una voz grave que resonaba como un tambor. «Vengo a buscar a mi hijo». «¿Qué?». Xia apenas podía procesarlo. «¿Eres su padre?». Las palabras salieron de su boca como un susurro. El peso de la revelación lo golpeó. La verdad que había deseado durante tanto tiempo ahora parecía un espejismo. El delgado miró, impotente, mientras la figura del hombre se acercaba a Xia. «Sí, soy tu verdadero padre», dijo, y la revelación voló como un rayo por la multitud. Un murmullo ensordecedor surgió. «Tú no eras solo un niño perdido. Eres un niño de los dos mundos, de todos los mundos». Un silencio ensordecedor envolvió a todos, mientras sus corazones latían a un ritmo frenético. El medallón en la mano del chico delgado brilló intensamente, y una risa histérica emergió de la multitud. «¿Qué significa eso? ¿Qué están diciendo?», gritó alguien, las palabras desbordadas de incredulidad. «¡Cállate!», exclamó el delgado, aunque su voz temblaba. Las revelaciones empezaban a ahogar a Xia, quien se sintió atrapado entre dos universos, entre dos verdades. «Eres parte de algo mucho más grande y no puedes rechazarlo», continuó el hombre en la capa. «Debes elegir». En ese momento, una explosión de luz surgió del medallón en las manos del chico delgado, proyectando sombras de desesperación en cada rostro presente. El suelo tembló, un rugido desgarrador llenó el aire y, antes de que alguien pudiera reaccionar, el medallón estalló en un destello brillante, abriendo una grieta en el suelo. Xia intentó gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Todo se volvió un caos, luces y sombras entrelazadas formando un laberinto. La figura del hombre en la capa se acercó más a él, una mano extendida. «Tu decisión define tu destino, no elijas el camino equivocado». Y, de repente, todo quedó en silencio. La grieta comenzó a cerrarse, y el chico delgado estaba a un costado. Sus ojos miraban a Xia, con una mezcla de horror y expectativa. «El pasado vuelve, y no hay vuelta atrás. Aprovecha la oportunidad», gritó. El peso de la decisión se posó como una sombra pesada sobre los hombros de Xia. Todo lo que creía sobre su madre, su padre, su propia identidad, se desmoronaba. «¿Qué haré ahora?», pensó, mientras el suelo se tambaleaba y todo giraba, dejando un único eco en su mente. ¿Ellos son sus padres? La verdad lo estaba asfixiando, y el misterioso destino que le aguardaba se palpaba en el aire. El vórtice de luz casi había disipado, pero el eco de las palabras del hombre en la capa seguía resonando en la mente de Xia. «Eres parte de algo mucho más grande». La presión en su pecho aumentaba, mientras la multitud se movía como un mar agitado. La multitud murmuraba,
todos intercambiando miradas que hablaban de incredulidad y miedo. Pero antes de que pudiera procesar todo esto, se escuchó un grito desgarrador. ¡No! Resonó como un trueno sobre la calle. Xia giró la cabeza hacia la fuente del alarido. Era su voz. El delgado, con la mirada desbordada por algo más que terror, se había abalanzado hacia el hombre de la capa. «¡Tú lo sabías! ¡Sabías lo que estaba pasando!», gritó, las manos temblorosas señalándole como si esa acción pudiera cambiar algo. La cara del hombre sereno se tornó sombría. «No, no era mi intención». Su voz se desvanecía mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. Entonces, un destello. La luz del medallón, que brillaba antes, de repente explotó en una tormenta de fragmentos que chisporroteaban y rebotaban en todas direcciones. El caos se hacía y deshacía a velocidades que mareaban. Xia, aturdido, apenas tuvo tiempo para agacharse, sintiendo que una corriente electrizante pasaba por su piel. «¡Cuidado!», gritó alguien, pero el aviso se perdió entre el rugido de la multitud en pánico. Mientras la luz se dispersaba, una figura emergió del caos, esta vez más aterradora que las anteriores. Era un facsímil de terror, una mujer que parecía surgir de las marcas del medallón. Su cabello era una tormenta oscura y sus ojos, dos pozos sin fondo. «¡Por fin llegas, hijo!», exclamó, extendiendo los brazos hacia Xia. Pero no había calidez en su voz. Fue como si la temperatura de la escena cayera a un abismo helado. «No, ¿quién eres?», balbuceó Xia, retrocediendo. Ella sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «¿No me reconoces? Soy tu madre, pero no la que conocías». Su risa era como vidrio roto cayendo al suelo. La multitud quedó atrapada en un silencio tenso mientras las palabras se instalaban como un ácido corrosivo en el aire. Xia sintió una serpiente fría deslizarse por su columna. «No, tú no puedes ser». Pero la verdad era un monstruo que se escondía en su mente. «Solo que no soy la Lía que te enseñó a amar. Soy la que dejó huellas de destrucción. Soy la que forjó las cadenas». La revelación le golpeó como un latigazo. La mujer que había idealizado no era más que una interpretación. El hombre en la capa palideció. «No, esto no puede ser». La voz se le quebró. El chico delgado dio un paso atrás. Su mirada ahora era de horror absoluto. «¡Tú mentiste! ¡Lo sabías!», gritó, casi colapsando. La madre de Xia volvió sus ojos fríos hacia él, como si pudiera aplastarlo con su mirada. «Tu papel aquí ya ha terminado», dijo con desdén. El aire se volvió espeso. Xia estaba atrapado en su mundo, sintiendo que el suelo temblaba de nuevo. Las calles parecían retumbar como el pulso de un corazón agonizante. «No soy parte de esto, no puedo ser parte de esto», murmuró, sintiéndose desgarrar. Todo se desmoronaba. El chico delgado, el hombre de la capa, todos parecían en su horror, iluminados solo por el brillo moribundo del medallón. La verdad que había buscado con tanto fervor ahora era un monstruo frente a él, y la desesperación lo atrapaba como una tela de araña. «Xia, elige». Las palabras de su madre retumbaban en su mente con insistencia. Pero la elección era aterradora. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, sintiendo que el nudo en su garganta aumentaba, opresivo. Las miradas de los demás se desdibujaban ante una revelación aterradora. ¿Era ella la verdadera causa del caos que le rodeaba? ¿Por qué había vuelto? ¿Y qué significaba para él? Mientras la multitud se debatía entre el horror y la confusión, el tiempo se detuvo, dejando solo desasosiego en su vuelo. La verdad lo había atrapado.
¿Acaso había más secretos esperando a surgir? Las sombras de su historia se alzaban a su alrededor, y el futuro se tornaba sombrío. En ese instante, Xia sintió que su búsqueda apenas había comenzado y que cada respuesta traería consigo un nuevo y aterrador misterio. Xia sentía que el aire se volvía denso. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. Soy la que forjó las cadenas. La multitud contenía la respiración, mientras la figura de su madre los fulminaba con la mirada. Xia sintió el frío recorriendo su espalda, el desconcierto invadiendo cada rincón de su pecho. No podía creer que la mujer que había añorado pudiera ser una fuente de tanto horror. «¡No te acerques más!», gritó el chico delgado, su voz llena de pánico, pero a la vez de valentía. Las miradas se volvían hacia él, buscando respuestas. La verdad estaba a unos pasos delante, pero nadie se atrevía a alcanzarla. «Lo siento», continuó la madre, su tono pasando de amenazador a un frío rasguño de arrepentimiento. «No fui la madre que debí ser. Todo lo que hice fue por un propósito mayor». La multitud murmuraba, confusión y temor corriendo entre las voces. La escena parecía un laberinto de sombras, y esas palabras lo golpearon como un martillo. «¿Qué propósito? Que puede ser más grande que tu propio hijo». La indignación subía en el pecho de Xia. Las lágrimas amenazaban con brotar, asfixiadas por la rabia y la pena. Pero no podía dejarse caer. Justo cuando iba a responder, una figura conocida emergió de la multitud. Era Nahuel, tambaleándose, pero aún en pie. El hombre, con un rostro demacrado, levantó la mano. «Espera, ella te dijo la verdad, de alguna manera». Su tono era un susurro lleno de desesperación. Xia se giró rápidamente hacia él. «¿Sabes algo? Dímelo. No era solo tu madre. Eres parte de algo, algo que se remonta años atrás». La mirada de Nahuel se tornó grave. «Ella no solo es tu madre. La historia que crees conocer es un eco de un pasado entrelazado con antiguas luchas». El chico delgado se interpuso entre ellos. «¿Estás diciendo que, además de ser su madre, también es...?» Su voz quedó ahogada, incapaz de pronunciar la historia completa. «No», gritó la madre de Xia de repente, pero no contra el chico. Se volvió hacia Nahuel, su cara enrojecida. «No puedes hablar sobre eso, no puedes revelarlo, Nahuel. No lo entiendes». Un silencio helado se apoderó del lugar, mientras el miedo alcanzaba su cenit. Todos los ojos estaban fijos en Nahuel, esperando su respuesta, su revelación. La verdadera historia de Lia comenzó mucho antes de que ambos nacieran, antes de que nadie en esta calle supiera. Entonces sucedió algo inesperado. Un estruendo lastimero resonó en el suelo, como si el propio asfalto estuviera quejándose. Todos miraron hacia abajo, y el medallón comenzó a vibrar en la mano del chico delgado, antes de estallar en una explosión de luz. Los fragmentos brillantes volaron hacia todas direcciones, y las sombras de las figuras que los rodeaban comenzaron a cambiar. Las luces se encendieron y apagaron un par de veces en un extraño patrón, y de repente una figura emergió de entre los restos luminosos. Era una mujer de aspecto ansioso, con rasgos familiares que hizo que el corazón de Xia se detuviera. «¡Mamá!», gritó, pero la imagen de su madre se desvaneció rápidamente, mezclándose con el caos. El espacio se volvió sombrío nuevamente. Esa figura no era su madre, sino un reflejo de una vida perdida, fraguando un nuevo destino. «Xia, escúchame». «La verdad está allí», murmuró. «Tu padre, él». El chico delgado cayó de rodillas.
La impactante revelación lo había desgarrado. ¡No! Esto no puede ser cierto. No puedes estar viva y ser parte de esto. Todo sucedía tan rápido. La multitud ahora se hallaba atrapada en una vorágine de emociones encontradas. Xia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué verdad? Los gritos resonaban en un eco desgarrador. Su corazón palpitaba tan fuerte que casi le dolía. Sin previo aviso, la figura de la mujer comenzó a distorsionarse, girando en un vórtice de luz y oscuridad. Xia, paralizado, solo quería que todo terminara. Los escombros del medallón flotaban, y entre ellos emergía una sombra inconfundible. El horror tomó forma, y la figura reveló su verdadero rostro. «¡Soy yo! ¡Soy tú!», resonó, y las palabras giraron en su mente como cuchillos. El chico delgado miró a Xia, sus ojos vacíos de toda esperanza, y cuando todo parece desmoronarse, comprendió que la historia apenas empezaba a revelarse. ¿Qué significaba ser parte de una historia que no eligió? La elección que lo aguardaba quedó oscurecida entre las sombras que danzaban, mientras la verdad se perfilaba en un abismo inexplorado. ¿Era realmente el hijo de todos ellos o un simple peón en un juego mucho más grande? El eco de los murmullos se desvanecía, mientras Xia enfrentaba el abismo de su propia identidad, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Puedo confiar en la sangre que corre por mis venas? La luz del medallón chisporroteaba, creando sombras en los rostros confusos de los que rodeaban a Xia. La figura de su madre se desdibujaba entre murmullos y gritos. Él seguía temblando, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y asombro. «¡Soy yo! ¡Soy tú!», resonaba en su mente, mientras sentía que una opresión le oprimía el pecho. Tanto caos, la multitud agitada, miradas llenas de incertidumbre, rostros que se volvían hacia él, esperando respuestas que no tenía. El chico delgado lo miraba fijamente, como si buscase la verdad en sus ojos. «Esto no está bien», murmuró con voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». Con un movimiento brusco, la figura de su madre se desvaneció, dejando un vacío palpable en el ambiente. Xia sintió que el suelo temblaba. ¿Qué significaba todo esto? El hombre de la capa se volvió hacia él, su expresión grave. «Tu madre ha regresado, pero no es lo que parece. Muchas vidas dependen de ti ahora». Ese momento crujió el aire, como si un rayo cortara el cielo. De repente, un ruido sordo resonó desde el límite de la multitud. Un hombre, de rostro familiar, surgió del caos, su mirada repleta de desesperación. Era un agente del gobierno, uno que había estado involucrado en la vida de su madre. «¡Xia! ¡No debes! ¡No le creas!», gritó, sus ojos desbordando pánico. La voz resonó con un potencial tan aterrador que incluso la multitud se quedó en silencio. Una ráfaga de confusión corrió por el grupo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el chico delgado, mirando al hombre como si fuese algún tipo de mensajero del destino. «¿Qué sabe de tu madre?». El aire se tornó denso de incertidumbre. «Ella no es quien dices que es», respondió el agente, mientras su voz se quebraba. La multitud murmuraba, entrelazándose en un halo de caos. «Ella no solo dejó a Xia, él no es su hijo». Como un golpe de martillo, sus palabras resonaron en las mentes de todos. Xia sintió que el mundo se hundía. ¿Qué? La habitación giró alrededor de él, mientras sus piernas temblaban. «¿Qué quieres decir?». «Xia, tú eres un experimento», continuó el hombre, interrumpiéndolo.
No eres su hijo natural. Ella te creó para un propósito. El pánico estalló. ¿De qué estás hablando?, gritó Xia. Eres un híbrido. No existe la sangre que piensas que llevas. Las palabras se deslizaban entre el murmullo en un eco doloroso. Fuiste diseñado, no concebido de amor. Tus dotes, tus poderes, todo es artificial. El silencio pesado se transformó en caos nuevamente. Las miradas se volvían cada vez más aterradoras. Las piezas se movían en una dirección que dejaba a todos desbordados. El chico delgado se echó atrás, palideciendo. «No puede ser cierto. ¡Lo es!», insistió el agente, su voz resonando con la urgencia apremiante. Lia hizo un trato, una promesa que implicaba a muchos. Tú eras el objetivo. Xia sintió como si el suelo se desvaneciera. «No, soy un experimento. Soy su hijo», gritó, pero cada palabra sonaba más vacía. Su madre se acercaba con los brazos abiertos, pero no lo hacía para abrazarlo. Era un paso firme hacia el abismo donde su verdad lo había atrapado. «Eres lo que el mundo necesita, Xia. Eres lo que debemos defender. Y la historia solo ha comenzado», proclamó la madre, impasible ante el horror que había revelado el agente. Las sombras se unieron en tormenta, y Xia se sintió atrapado entre el pasado y el enigma que significaba su existencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras su corazón se pesaba. Aún quedaba una pregunta que retumbaba tras los ecos de la multitud. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a cambiar lo que ha sido tejido en la historia de todos nosotros, sentenció el agente. La mirada de todos se concentró nuevamente en él, como si esperaran que de alguna forma diera sentido a este caos. En ese instante, la figura de su madre se desvaneció, y con su desaparición, todo el mundo se disolvió en un pánico indescriptible. Todo lo que sabía se desmoronó. Las sombras del pasado se movían, y la verdad se transformaba en un laberinto imposible de entender. ¿Era realmente un producto de algo oscuro, de un experimento maldito? ¿Qué opciones le quedarían en un juego tan manipulador? La incertidumbre lo rodeaba mientras luchaba contra el abrumador peso de su identidad. La búsqueda de su padre, de su historia, parecía ahora tan distante. La multitud gritaba, el caos se intensificaba y la desesperación se hacía palpable. Pero lo peor estaba por venir, que otros secretos se ocultaban. ¿Quién era realmente? Y en un giro inesperado, se daría cuenta de que en esta historia nadie era quien decía ser. Xia se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La revelación de la gente rompía cada parte de su mundo. La multitud a su alrededor era un mar de rostros asombrados y aterrorizados. «No, no puedes decir eso», susurró, su voz apenas un hilo. La angustia lo abrumaba, un dolor punzante que parecía rasgarle el pecho. «Eres un experimento», repitió el agente. Las palabras se cernían sobre él como campanas, tañendo un ominoso adiós. «Y el propósito de tu existencia va más allá de lo que puedes comprender». La figura de su madre se acercó, su mirada endurecida. «Este es el legado que llevarás, Xia. Es mucho más que lo que te dijeron. Tú eres nuestra esperanza en el fin de los tiempos». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de confusión. Ecos de desesperación llenaron el ambiente. La angustia era palpable. Xia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¡Oh! ¡No puedo ser parte de esto!», gritó, las lágrimas brotando en su rostro. Pero su madre lo miró, y en sus ojos había un destello de algo que parecía un amor perdido. «Hijo, el camino que debes seguir está diseñado por nuestros actos.
Tú tienes el poder para cambiarlo. No dejes que el miedo te consuma. Fue entonces que Nahuel, mostrando un coraje inesperado, se interpuso entre el niño y su madre. «Déjalo. Shia no es una herramienta. Es un niño». Su voz temblaba, pero había firmeza en ella. La madre le lanzó una mirada fulminante, pero su firmeza vaciló. «Tú no entiendes», respondió, su voz rasposa. «El futuro de muchos depende de su decisión». Las palabras resonaron y Shia sintió el miedo escalar en su pecho a cada instante. Pero en medio del caos, algo comenzó a cambiar. Una luz cálida emergió del medallón, iluminando las sombras que los rodeaban. Era un recordatorio de que a pesar de las verdades crudas y las decisiones difíciles, la esperanza podía surgir de las cenizas. «Al final, tú eliges», murmuró Nahuel, su voz llena de determinación. «No tienes que aceptar este destino. Tú puedes hacer algo diferente». Shia miró a su alrededor, a la multitud que lo observaba, cada rostro un espejo de miedo y expectativa. La presión aumentaba en su pecho y al mismo tiempo una chispa de valor se encendía dentro de él. Ahora comprendía. No solo era un hijo, un experimento, era también un ser humano. «Me niego a ser parte de esto», dijo con firmeza, cada palabra resonando con poder. El ambiente pareció cambiar en un instante. Las sombras de su madre se atenuaron, titilando como velas a punto de apagarse. «Entonces que te quede claro», dijo su madre en un susurro acompañado de tristeza. «Tendrás que enfrentarte a lo que hemos comenzado. Esto no terminará aquí». La luz del medallón comenzó a brillar intensamente, y como un trueno, los ecos de su voz retumbaron en el aire. Las figuras de la multitud comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo la angustia y el dolor. «¡No!», gritó Shia, mientras intentaba aferrarse a algo, a alguien, pero todo se desbordaba. Se encontró solo, en una soledad que era un eco de su propia búsqueda. La luz se extendió antes de engullirlo todo. Cuando la claridad regresó, Shia estaba en un lugar diferente. Parecía un campo vasto, lleno de flores que vibraban en un aire fresco. Su corazón latía fuerte. No entendía lo que había pasado. «¿Dónde estoy?», se preguntó en voz alta, mirando a su alrededor, buscando alguna respuesta. Una figura emergió de entre las flores. Su madre, con una expresión suave pero seria. «Aquí es donde empieza tu verdadero viaje, Shia». Frente a la revelación de un nuevo destino, Shia sintió que la elección estaba en sus manos. Podía seguir el camino que otros habían trazado o crear su propio camino. Sintiendo que el peso del pasado se desvanecía, finalmente pudo respirar. Había una nueva vida esperándole, una sin cadenas, sin experimentos. Casi fue en su pecho, como un dolor, una herida abierta que comenzaba a cerrar. «¿Nos veremos de nuevo?», preguntó con temor. La madre sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. «Siempre estaré contigo, en cada decisión». Y en ese instante, Shia entendió. El futuro era suyo. El viento sopló llevándose las sombras de su anterior vida. Un nuevo camino se abría ante él, lleno de posibilidades. En esa extraña encrucijada, un nuevo capítulo comenzaría. Pero ahora te necesito a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así seguir trayéndote más relatos apasionantes. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.